La villana que cambió el cuento. Hay historias que nacen para enseñarnos quién es el héroe y otras que llegan para cuestionar todo lo que creíamos saber sobre él. Maléfica no fue simplemente otra adaptación de Disney, fue una reinterpretación completa de uno de los personajes más icónicos, una película que tomó a la villana clásica de La Bella Durmiente y la convirtió en una figura mucho más compleja, herida, poderosa, vulnerable y profundamente humana. Cuando se estrenó en 2014, dirigida por Robert Stromberg y protagonizada por Angelina Jolie, la película sorprendió porque no intentaba repetir el cuento tradicional. Quería darle la vuelta, mostrar que detrás de cada monstruo puede existir una historia de traición, dolor y pérdida. Y esa idea terminó convirtiéndose en el corazón emocional de toda la película. Desde el inicio, Maléfica construye dos mundos muy distintos. Por un lado, el reino humano, ambicioso, frío, obsesionado con el poder. Por el otro, las ciénagas mágicas, un lugar lleno de criaturas fantásticas, árboles vivientes y una energía casi espiritual. Visualmente, Disney quería que ambos espacios se sintieran opuestos. Los artistas de producción mezclaron escenarios reales con enormes cantidades de efectos digitales para crear un mundo que pareciera salido de una ilustración oscura de fantasía clásica. Y aquí aparece uno de los datos más curiosos de la producción. Robert Stromberg, el director, venía principalmente del mundo de los efectos visuales y el diseño artístico. Antes de dirigir Maléfica, había ganado premios Oscar por su trabajo visual en Avatar y Alice in Wonderland. Eso explica por qué la película tiene una identidad visual tan marcada. Cada plano parece diseñado como una pintura. Los colores, las criaturas, la niebla, las alas de Maléfica. Todo busca crear una sensación de fantasía elegante, pero también melancólica. Pero el verdadero centro de la película siempre fue Angelina Jolie. Disney sabía que no necesitaban únicamente a una actriz famosa. Necesitaban a alguien capaz de imponer presencia con solo aparecer en pantalla, y Jolie era perfecta para eso. Su interpretación mezcla frialdad, ironía y dolor de una manera muy particular. En algunos momentos parece una reina imponente, en otros una mujer completamente destruida emocionalmente. Gran parte del trabajo físico del personaje nació de ella misma. Los movimientos de las manos, la manera de caminar, las pausas al hablar. Jolie ayudó a construir una Maléfica teatral casi operística. Incluso los famosos pómulos exagerados del personaje fueron creados con prótesis especiales diseñadas para afilar todavía más su rostro. Y hubo un detalle inesperado durante el rodaje. Muchos niños actores tenían miedo de verla caracterizada. De hecho, la pequeña actriz que interpreta a Aurora de niña, Vivienne Jolie Pitt, la hija real de Angelina Jolie, consiguió el papel porque era prácticamente la única niña que no lloraba al verla vestida como Maléfica. Ese detalle terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más conocidas de la película. Uno de los mayores desafíos del guión fue encontrar el equilibrio correcto entre la oscuridad y la sensibilidad, porque Maléfica habla de temas sorprendentemente fuertes para una película familiar. Habla de traición, habla de ambición, habla del abuso emocional y sobre todo habla de cómo una herida puede transformar completamente a una persona. La escena donde Stefan traiciona a Maléfica se convirtió rápidamente en el núcleo emocional de la película. Muchos críticos incluso interpretaron ese momento como una metáfora de una agresión profundamente traumática. Disney nunca lo explicó de manera explícita, pero la construcción emocional de la escena fue diseñada para transmitir una sensación de violación de confianza absoluta. Y eso cambia por completo la forma en que entendemos al personaje. Maléfica ya no lanza una maldición porque sea malvada, la lanza porque está rota por dentro. Ese enfoque era arriesgado para Disney, muy arriesgado. Durante años sus villanos habían sido figuras claramente malignas, pero aquí la película pedía empatía hacia alguien que antes representaba el mal puro. Y curiosamente esa ambigüedad fue lo que más conectó con el público. Otro aspecto fundamental fue la relación entre Maléfica y Aurora, porque la película en realidad no es una historia romántica, es una historia sobre amor maternal. Ese fue uno de los cambios más importantes respecto al clásico animado de 1959. En lugar de centrar el relato en el príncipe Salvador, la película convierte el vínculo emocional entre ambas mujeres en el verdadero motor de la historia. Elle Fanning, quien interpreta a Aurora, aporta una energía luminosa y cálida que contrasta perfectamente con la oscuridad de Jolie. Su actuación tenía una tarea difícil: hacer creíble que alguien tan puro pudiera despertar humanidad dentro de un personaje tan herido. Y funciona precisamente porque Fanning interpreta a Aurora sin ingenuidad exagerada. La hace amable, sí, pero también curiosa y emocionalmente inteligente. Poco a poco la película transforma la relación entre ambas en algo mucho más profundo de lo que aparentaba al inicio. La música también jugó un papel enorme en la identidad de Maléfica. La banda sonora fue compuesta por James Newton Howard,
conocido por crear música emocionalmente épica pero elegante. En lugar de llenar la película de temas heroicos tradicionales, Howard apostó por sonidos melancólicos, coros oscuros y melodías que transmitieran tristeza más que terror. La música de Maléfica casi nunca suena completamente malvada, suena herida, y eso encaja perfectamente con la reinterpretación del personaje. Además, la película utiliza una nueva versión de Once Upon a Dream, el clásico tema de Sleeping Beauty, interpretado por Lana del Rey. Esa decisión fue brillante. La canción original era romántica y luminosa, pero la versión de Lana del Rey transforma la melodía en algo hipnótico, inquietante y nostálgico. Desde el primer tráiler, Disney entendió que esa canción definiría el tono de toda la película, y así fue. A nivel técnico, Maléfica también representó un enorme reto visual. Las alas digitales de Angelina Jolie fueron especialmente complejas de crear. El equipo de efectos visuales necesitaba que se sintieran pesadas, reales y emocionalmente conectadas al personaje. No eran solo un accesorio visual, eran parte de su identidad. Por eso, cuando Maléfica pierde sus alas, la escena tiene tanto impacto emocional. El personaje siente que le arrancaron algo más que poder, le quitaron libertad, le quitaron parte de sí misma, y recuperar esas alas hacia el final funciona casi como una liberación emocional. Cuando la película llegó a los cines, las expectativas eran enormes. Disney estaba entrando en una nueva etapa de reinterpretaciones live actions de sus clásicos animados, y Maléfica terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más exitosos de esa estrategia. La crítica estuvo dividida en algunos aspectos del guión, pero casi todos coincidieron en algo: Angelina Jolie sostenía la película por completo y el público respondió de manera masiva. La película recaudó más de $750 millones en todo el mundo y redefinió cómo Disney veía a sus propios villanos. Después de Maléfica empezaron a aparecer más historias interesadas en explotar perspectivas alternativas, personajes moralmente ambiguos y versiones menos tradicionales de los cuentos clásicos. En cierto modo, abrió una puerta completamente nueva para Disney, pero quizá lo más interesante de Maléfica es que jamás intenta justificar completamente a su protagonista. La película entiende que el dolor puede explicar ciertas acciones, pero no necesariamente borrarlas, y ahí está su fuerza. Maléfica no deja de ser peligrosa, no deja de ser intensa, no deja de ser temida. Simplemente descubrimos que también puede amar, y esa idea transforma por completo el viejo cuento, porque al final Maléfica no trata sobre una villana convirtiéndose en heroína, trata sobre alguien aprendiendo a vivir después de haber sido destruida emocionalmente. Una mujer que convirtió su rabia en oscuridad hasta encontrar inesperadamente algo capaz de devolverle humanidad. Y quizá por eso la película sigue conectando con tanta gente, porque detrás de toda la fantasía, las alas gigantes y la magia oscura, hay algo muy humano escondido en el centro de la historia: la necesidad de volver a confiar después del dolor.